Una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. A ver, ayer conocimos resultados importantes en torno a la prueba de acceso a la educación superior que se efectuó a comienzos de diciembre del año pasado. Y vamos a tratar de desmenuzarlo en distintos ámbitos. Vamos a conversar con William Young, director nacional de admisión de la Universidad Santo Tomás. William, gracias por estar con nosotros. Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Juan Bonel. Espero que esté muy bien. Buenas tardes. A ver, hay hartas cosas, ¿no? Más de 300.000 inscritos, la cifra más alta, entiendo, desde que existe el sistema de acceso. Me gustaría saber primero cómo interpretamos, qué revela, ¿no?, que este récord de participación, si hay aquí una mayor confianza en la PAES, hay más demanda por educación superior, simplemente hay un cambio demográfico transitorio. ¿Cómo deberíamos interpretarlo? A ver, partiendo por el número de inscritos, a mi juicio, el hecho que esta prueba o la forma de seleccionar hoy permite dar varias veces la prueba de selección y guardar los puntajes o elegir entre los puntajes más altos hace que el volver a darla no tenga ningún riesgo. Entonces, yo creo que eso también, la gente está más consciente de eso, y por ende tenemos más inscritos, a pesar que levemente creció la cantidad de alumnos que eran de la cohorte del 2025. Ya, número de habilitados para postular prácticamente no varió respecto al año anterior, y esto nos dice, no sé, ¿hay una estabilización sobre el techo actual del sistema escolar para generar nuevos postulantes efectivos? Mira, en ese indicador subió levemente, no en gran número. Yo te diría que dado que los números también de inscritos eran, de las personas que rindieron también se mantuvo más o menos estable, era lo esperable. El número de habilitados tiene que ver también con el diseño de las pruebas. Las pruebas tienen preguntas más difíciles, más fáciles, eso está medido por distintas formas de estadísticas de determinar cómo es la mejor forma de componer las pruebas, y por ende uno esperaría que el número de habilitados en el tiempo se mantenga como fue en este caso. Ya, déjame preguntarte también respecto de esto, ¿no? Que tenemos puntajes promedio que suben de forma consistente en Matemática 1, Matemática 2, competencia lectora, historia. ¿Hay una mejora real en el aprendizaje o hay un ajuste estadístico propio de un sistema que se va acomodando y consolidando al mismo tiempo? A ver, la prueba PAES tiene poco tiempo y esta segunda vez que todas las personas pueden, o sea, no todas, pero las personas que han salido años anteriores pueden llegar a tener 4 pruebas, y por ende, si bien es cierto, hay una mejora año a año y que tiene que ver también con las capacidades naturales del ser humano de adaptarse, aprender en estos test estandarizados, también hay un tema que uno debería mirar: los habilitados, y los habilitados también tienen más puntajes, y uno podría esperar, en general, mirando el promedio, que eso redundara en mejora de los puntajes de corte. Ahora, yo veo que esto se está estabilizando. Si uno mira la prueba, por ejemplo, en la Matemática 2, si bien mejoró en el promedio, los puntajes más altos están mucho más bajos, hay menor cantidad de personas con puntajes más altos, y por ende se están concentrando, uno podría decir, entre la mitad y el 70%, hay más puntajes. Ya, perfecto. Déjame, si lo miramos, por ejemplo, la caída en ciencia, entiendo 14 puntos, que contrasta con estas mejoras que yo te mencionaba. ¿Cómo habríamos interpretar a qué atribuir este retroceso? ¿Qué implicancias tiene para áreas críticas como, no sé, estoy pensando en pedagogía científica, ingenierías, incluso salud, ¿no? Sí. Mira, yo sería cauteloso en sacar conclusiones de ese tipo. Si bien con este tipo de instrumento o cómo está hecha la prueba y cómo se distribuyen los puntajes, uno puede ahora sí afirmativamente decir subieron o bajaron los puntajes, antes se normalizaban. Es un instrumento nuevo, es un instrumento que tiene todavía variación natural por cómo estamos en una etapa a lo mejor de aprendizaje, tanto de cómo se está haciendo con las preguntas y también de cómo la población va adaptándose, y incluso hay pruebas como la Matemática 2 que incorporó nuevos contenidos que anteriormente no se habían testeado.
Ya, perfecto. Pese a estos avances en puntaje, hay brecha entre establecimientos pagados y el resto del sistema que se mantienen. No creo que tenemos que abordar también este tema, ¿no? ¿Qué tan lejos estamos realmente de lograr que la PAES sea un instrumento más equitativo? La culpa no es de la PAES, ¿no? Pero exactamente. Claro, no es el termómetro. Claro, el termómetro. Pero, sí, a ver, ahí yo creo que es importante ir más en detalle. La PAES ya durante los últimos 3 periodos ha mantenido la misma situación con respecto a distintas miradas que uno naturalmente podría dar. Por ejemplo, en la prueba de comprensión lectora, las diferencias entre hombres y mujeres no son significativas. Sí se dan más en las pruebas de matemáticas y de matemáticas 2, y eso va de la mano con una serie de estudios y políticas que se están tomando, como favorecer el ingreso de mujeres a carreras de ciencia y tecnología, y desde una educación temprana, acercarlas a estas disciplinas, pero sí donde vamos a ver con mayor fuerza los temas de sesgo tienen que ver con los colegios privados y los colegios públicos o particulares subvencionados. Claro, es que es bien interesante esto. Si uno mira el ranking de los 100 mejores colegios de la PAES, 8 establecimientos particulares pagados, uno municipal y uno particular subvencionado, para ser bien preciso, ¿no? Y a uno de estos le dice algo sobre la relación entre recursos socioeconómicos y rendimiento académico en la prueba. De alguna manera te lo tiene que indicar, ¿no? O sea, en general, cuando uno habla de estas pruebas estandarizadas, personas con mayores recursos van a tener mayor capacidad de prepararlas, de entender, de profundizar, y en el tiempo deberían darse esas diferencias. Ahora, uno no puede desconocer la segregación o los recursos que pueden estar disponibles en la formación particular y la pública. Eso es innegable. Y bueno, desde ahí también es importante tener en cuenta que el instrumento es uno de todo el set de instrumentos que se usan para el ingreso a la universidad. No es solo la prueba, sino que también las notas, que ahí tenemos otra beta para explorar, y el ranking de notas. Ya vamos a ir a las notas en un momento más, pero a pesar de que la mayoría de los colegios está en la región metropolitana, o sea, 2/3 prácticamente, el primer lugar lo obtiene un establecimiento, el Biobío. Ahí me gustaría saber qué condiciones locales o qué factores educativos eventualmente pueden explicar que un colegio regional esté liderando este ranking nacional. Mira, ese caso particular no lo hemos podido profundizar en estos días. Te prometo que te mando un correo después con esa indicación, pero son días bien, como podría decir, ajetreados en esta... Sí, además de tener que, digamos, digerir toda esta información, además usted está en el proceso propiamente tal de las postulaciones, ¿no? Sí, yo lo entiendo. Déjame volver entonces, hablemos un poco de las notas, pues tú decías, las notas también son relevantes. Definamos el rol que están cumpliendo las notas hoy día. Sí, mira, a ver, yo te llevaría... ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Perdona, es que se detuvo la imagen. Yo lo que miraría es cómo las notas han ido creciendo en el tiempo, que es un factor que natural o presión, o siempre se dice que incluso, y uno lo puede ver, han ido creciendo más en los colegios particulares, y después en el periodo de pandemia también hubo una especie de inflación en lo que se refiere a notas. Por ende... Ahí tenemos hoy una dificultad con William Young, se está congelando la imagen, esperamos poder recuperar la comunicación que tenemos con él. Estamos conversando con William Young, director nacional de admisión de Santo Tomás, a propósito de los resultados de los puntajes de la prueba de acceso a la educación superior. Oye, a propósito de chochera, porque la PAO y su chochera, ¿no? Pero viste que Andrea Aristegui también, la Sofi, fue puntaje nacional, su hija. Nacieron el mismo día los niños, además. No te puedo creer. Sí. No, pero notable. La Sofi y Manuelito nacieron el mismo día. No sé, yo me enteré el día lo de la Sofi. Era cosa del día. Cosa de la fecha, sí. Así está, que ahí están las casualidades con la Andrea. Ahí se ponen a competir incluso cuando ya no trabajan juntas. Hay 231.000 personas que quedaron habilitadas para postular a las universidades que están adscritas al sistema de acceso. Son 54 más que en el proceso anterior. Esto da cuenta de una estabilización, como lo decíamos al comienzo, no en la conversación con William, en el universo de los postulantes efectivos. Y en términos de resultados académicos, veíamos también cómo en algunos casos Matemática 1 y Matemática 2 aumentaron algunos puntos. Y aquí viene el debate, ¿no? Respecto a si la PAE está reafirmando el propósito, que no está diseñada para crear ranking,
rankings, a pesar de que inevitablemente se terminan generando, y es lo que nos hemos encontrado durante estos últimos días, o al menos estas últimas 24 horas, sino que básicamente el objetivo es tratar de garantizar un acceso que sea justo y ojalá lo más equitativo posible, ¿no?, a la educación superior. Y por eso es que, como ha dicho el ministro de Educación, aquí lo que se busca es que lo que le preocupan es la brecha que se genera entre particulares pagados y el resto del sistema, la brecha de género, ojo, que es otro tema también, porque está la brecha de género, y ahí hay trabajo pendiente, definitivamente. Vamos a volver entonces con William, que recuperamos ya la comunicación. William, ¿me escuchas, no? Gracias, sí. Ya, perdón. Lo siento, Juan Manuel, pero mira, retomando el tema de la nota y lo que estabas diciendo. Efectivamente, lo que uno busca como objetivo principal con cualquier tipo de instrumento que te permita dar prioridad a uno versus otro es que pudiese predecir de mejor manera el éxito, ¿ah?, y guiarte desde el punto de vista de la formación. Ahora, uno puede encontrar instrumentos como la PAES, que son instrumentos estandarizados, o instrumentos que en otros que van más a tratar de medir cómo uno se comporta dentro de sus contextos, o sea, qué tan destacado es dentro de un contexto, y en cierta forma lo que trata de hacer el modelo chileno es un equilibrio entre la PAES y lo que pudiese ser las notas y el ranking. Ahora, como te decía, las notas han ido con una cierta inflación en el tiempo, que si en el extremo, si todos tienen 7, la verdad es que ya no tendría ningún sentido, pero cuando tuvimos la discusión hace, no sé, 10 años atrás sobre el ranking, el espíritu o lo que se trató de poner sobre la mesa es justamente lo que tú dices, que no hayan sesgos, pero lo que en realidad se hizo fue trabajar con las notas ajustadas, ¿eh? Hoy día el ranking es una nota de enseñanza media ajustada, y está sobre la mesa que en un par de años más pudiésemos tener un ranking que uno pudiese llamar puro, o que realmente refleje cómo tú estás en relación a tus pares dentro de un cierto contexto, en tu rendimiento. Ya, perfecto. Ahora, en esta proyección que estamos haciendo, en algunas cosas que son relevantes, si miramos la matrícula total de educación superior subiendo un 5% en 2025, ¿ese aumento responde a un mayor interés por estudiar o a una recuperación post-pandemia que podríamos decir está empezando a llegar como a su madurez, no? Sí, mira, creo que hay distintos efectos que uno pudiese considerar. Uno, la pandemia; otro, el tema de los beneficios que hoy día se entregan, como la gratuidad, que ha hecho que muchas personas también puedan considerar el ingresar. Y también es un fenómeno interesante, sobre todo que se da en la educación técnica profesional, es la educación en línea, ¿eh? Donde si miramos como las curvas por separado, vamos a encontrar que a lo mejor la formación o la cantidad de personas que estudian en jornadas vespertinas ha ido bajando, pero subiendo fuertemente la formación online. Ya, y una cosa que no te pregunté es esta brecha que hay entre estudiantes técnico-profesionales y científico-humanistas. ¿Aquí la PAES sigue siendo injustamente más favorable para un tipo de trayectoria escolar, por decirlo de alguna forma? Sí, claro, sí. Se han hecho esfuerzos, no es lo mismo que antes, ni siquiera había una prueba especial, pero sí se ve en la práctica esos sesgos. Y me gustaría marcar un punto con respecto a lo que tú estabas diciendo. Yo creo que la gente es natural que quiera saber los rankings de los colegios, que quiera saber más o menos qué es lo que está, pero no puede ser eso nuestro objetivo, estar mejor o en el primer lugar del ranking. No solo el tema académico es un indicador de un éxito en los estudios y también después profesionalmente, sino que hay otros factores o habilidades sociales o intrapersonales que hay múltiples publicaciones que dicen que son necesarias para poder ser exitoso, no solo en los estudios, sino que también profesionalmente hablando. Y si nos centramos solo en los rankings, en un instrumento que mide la parte más académica, vamos a estar perdiendo de vista todo el mundo que hay detrás. Ya, los institutos profesionales, hablemos un poquitito de esto también, porque alcanzan su matrícula histórica más alta, han tenido en un año casi, entiendo que es cerca del 4%, han dado por ahí muy cerca, ¿no? ¿Cómo habría que explicar esta preferencia creciente que hay por la formación técnico-profesional en lugar de la vía universitaria? Mira, yo te diría que de hace ya más de 10 años se viene dando la lógica que alumnos de primer año son mayores en número en institutos profesionales o centros de formación técnica que en la universidad. Y eso tiene que ver con cómo se ha ido validando también esto, cómo la gente conoce, porque más de la mitad de los alumnos son técnicos profesionales, y
y en la práctica, como yo te quisiera marcar ahí, los institutos profesionales han ido cargando su matrícula más a carreras profesionales. Voy a hablar de la presencial, a carreras profesionales, es decir, de 4 años, y si bien la gratuidad no ha marcado a lo mejor tanto crecimiento dentro de las opciones que los alumnos tienen en general, sí ha hecho que la gente empiece a preferir carreras profesionales sobre las técnicas que duran 2 años o 2 años y medio. Ya, eso hace una diferencia. La educación a distancia, otro tema también, que tenemos aquí en la lista, sí, son varias cosas, pero a veces alcanzamos. Pero las modalidades flexibles, que también van creciendo, las dos cosas, no voy a juntar las dos preguntas, ¿no? La educación a distancia y las modalidades flexibles que han venido aumentando de manera bien importante, han crecido con mucha fuerza. ¿Crees tú que se pueden llegar a convertir en una herramienta principal para poder ampliar el acceso territorial y también reducir esto que estábamos conversando hace un rato, que tiene que ver con las brechas regionales? Sí, a ver. Obviamente que da oportunidades a personas que a lo mejor con los formatos tradicionales antes no los tenían. Nosotros en Santo Tomás vemos claramente una diferencia entre las personas que estudian en las jornadas diurnas, 7 años más, 8 años más en las que están en la vespertina y 5 años más en el promedio en las que están en educación a distancia. Y ahí claramente esas personas seguramente trabajan, no tenían la posibilidad de entrar a una carrera en un formato más tradicional. Yo creo que eso es una buena noticia desde el punto de vista de poder ampliar el abanico de opciones y permitir distintas carreras o recorridos flexibles tal como lo indica el espíritu de la ley. Claro, oye, hablemos un poquitito también de la toma de decisiones vocacionales, porque este es un desafío permanente, persistente, lo vivió uno, lo viven los estudiantes de hoy día. ¿Qué sigue faltando, crees tú, en términos de orientación para que los estudiantes elijan informadamente y no terminan al final desertando? Porque parte de la deserción tiene que ver también con quien no le achuntaron respecto de su verdadera vocación. Sí, hay obviamente temas de vocación, temas de estar de adaptabilidad social y un punto importantísimo el que tú dices vocacional. Se encuentran con quien no necesariamente lo que pensaron que iban a encontrar era lo que encontraron, y eso puede tener que ver con los contenidos que no son más profundos que lo que estaban viendo en la secundaria, en el colegio, o también con que empiezan a tener prácticas, y en las prácticas la gente empieza a ver la realidad o cómo yo me voy de verdad, cómo me voy a desarrollar profesionalmente si es que sigo ese camino. Y ahí obviamente se genera una tensión que es la que tú indicabas. Ahora, nosotros en Santo Tomás estamos trabajando mucho con lo que se llama alternancia y que tiene que ver con cómo podemos llevar esto más temprano a la educación media y ahí, bueno, se trabaja, sobre todo nosotros trabajamos con colegios o con técnico profesional y de mujeres para facilitar también la apertura a carreras de ciencia y tecnología, donde una cosa es la brecha en las pruebas, que para la educación técnico-profesional no ocurre, pero otro tema tiene que ver también cuando mujeres se ven enfrentadas a un ambiente mucho más masculinizado o llegar a una práctica donde no están habilitados, no sé, desde camarines, espacios especiales para mujeres. Ya, por último, antes de terminar, mirando en este periodo, ¿no?, de 2026, ¿cuál crees tú que es el principal desafío que enfrenta el sistema de acceso? ¿Tiene que ver con la equidad, con la diversificación, con la pertinencia de la PAE, con la capacidad de las instituciones para retener a los estudiantes que ingresan, una suma de todo? ¿Qué priorizaría? Sí, mira, yo creo que es una suma de todo. Yo creo que el sistema en general ha ido tomando acuerdos y esta lógica del subsistema de acceso técnico profesional y universitario y la participación de las instituciones dentro del trabajo de los comités técnicos con el Ministerio de Educación ha sido muy provechoso y positivo. Y por un lado el tema de incorporar esta mejora al ranking que te decía, el vicio que se provocó, lo considero importante. Desde el punto de vista del acceso, Chile está en la medianía de la tabla en la OCDE, entonces no estamos hablando que ese es nuestro problema. Sí, estamos en los últimos lugares si lo vemos desde el punto de vista de las habilidades que las personas tienen a nivel de secundaria o a nivel de posterior a la educación superior y por ende ese trabajo sigue siendo un gran desafío. Con respecto a la retención, las instituciones yo creo que están mucho más conscientes de lo que lo eran 20 años atrás, de lo relevante y lo crítico y el daño país
de tener estudiantes que desertan, ¿ah? Y otro desafío también tiene que ver con la duración real de las carreras. Así que hay muchas dimensiones. Creo que el sistema, como se está trabajando en Chile, va bien prospectado. Hay muchas cosas todavía por hacer y en Santo Tomás aquí estamos muy dedicados a colaborar también con eso. Muy bien, pues William, muchísimas gracias por conversar esta tarde con nosotros y analizando los resultados de la PAES. William Young, director nacional de admisión de Santo Tomás. Gracias, William. Gracias, que esté muy bien. Que esté muy bien. 7:30 de la tarde.